Bienvenidos a Desmedicalizados, un espacio virtual en el que en cada episodio Rafael Amaro y Lisbeth Rivas, farmacéuticos de profesión y entusiastas de la vida y la salud por vocación, te traen información fácil y comprensible acerca de cómo gestionar la salud de forma integral con y sin medicamentos, según lo requiera cada persona, por supuesto. Si quieres apoyar este proyecto y ayudar a que continúe, suscríbete a este podcast, dale like a este episodio y quédate a escucharlo. Y si te gusta, compártelo, que nos ayudas mucho. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @farmacéutico pendiente de ti y @magistralmente_. Y por supuesto en nuestra cuenta de podcast Desmedicalizado. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Desmedicalizados con Rafael Amaro, farmacéutico, pendiente de ti, y Lisbeth Rivas, @magistralmente en las redes sociales. Hoy vamos a estar hablando en el marco del Día Mundial de la Salud sobre la salud versus los medicamentos. Realmente los beneficios son los mismos. La idea es conversar un poco sobre lo que nosotros hemos visto con relación a los medicamentos y cómo muchas percepciones matizadas pueden llevar a una controversia en estos temas. Y como mencionamos en el episodio 2, que si no lo han visto, pueden ir a nuestro medio de difusión para que lo vean. Nosotros no solamente vamos a hablar de medicamentos, sino que vamos a hablar de la visión que tenemos nosotros sobre la salud y todo lo que tiene que ver con promoción en salud y prevención. Cuéntanos un poco, Lisbeth, de lo que vamos a hablar hoy. Hola, saludos. Muchas gracias por estar acá escuchando este segundo episodio de Desmedicalizados. Por acá Lisbeth Rivas, @magistralmente_ en redes sociales. Y bueno, sí, decidimos conversar sobre este tema en el marco Día Mundial. Ya estaremos celebrando el Día Mundial de la Salud y bueno, se celebra todos los años en esa fecha para conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en el año 1948. Y bueno, consideramos que es un tema bien importante de conversar y tiene muchas aristas. Nosotros como farmacéuticos tenemos una visión bastante cercana de lo que es salud, la gestión de la salud y por supuesto el uso de medicamentos, que es lo que a nosotros nos compete a nivel sanitario. Entonces, bueno, acá estamos el día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Quería hacerles llegar un saludo especial a los escuchas que nos siguen. Tuvimos muy buena recepción y muy buenos comentarios del primer episodio. Tenemos, bueno, personas de Venezuela, Brasil, Panamá, Bélgica, Bolivia, España y Estados Unidos. Y quiero hacer llegar un saludo especial a Teresa Rivas, que nos dejó un lindo saludo por una de las plataformas del podcast. Bueno, sí, gracias a todos los que están pendientes y vamos a ir aumentando nuestra audiencia. Y se preguntarán que con respecto a este tema, ¿por qué salud versus medicamentos? ¿No debería estar los medicamentos dentro de la salud? Es un tema que nosotros mismos nos impresionamos de el nivel de cuestionamiento interno que tenemos nosotros con este tema, porque hemos visto muchas situaciones que complican a los pacientes, ¿no? Así como los benefician, pero tenemos este dilema entre el beneficio y riesgo que en muchas veces, en muchas ocasiones se consideran los medicamentos como un beneficio y se olvidan los riesgos. Y yo creo que la salud, como tratamos de interiorizarla y concebirla, ya con las definiciones de la Organización de la Salud, que habla siempre del beneficio mental, físico, social, psicológico y todo esto, que es bastante transversal, tenemos que ir mucho más allá a
a lo que conocemos hoy en día en el mundo occidental como el medicamento, como la respuesta a todo, y que esto genera demasiada, por decir algo, controversias y mucha duda ante la humanidad, porque existen muchos bulos, existen muchos fake, existen situaciones en las que se ha intentado satanizar los medicamentos, que en muchas ocasiones no tienen evidencia científica comprobada, pero también nos hemos dado cuenta que los sistemas de gobierno se tratan de tapar muchas situaciones de desequilibrio en la salud de la población con medicamentos y nosotros queremos hablar un poco de esto y conocer algunas anécdotas. Así que nos comentas sobre esto, ¿viste? Algunas anécdotas que tú puedas citar para la audiencia. Sí, bueno, tienes mucha razón y concuerdo mucho contigo. Y yo creo que hay una percepción, ¿no? Un error fundamental cuando se ve a los medicamentos como si fuese una pastilla mágica. Ciertamente, cuando surgieron los medicamentos para la humanidad, fue un gran avance y eso permitió y ha permitido incluso el crecimiento de la población, desarrollo de muchos pueblos, desarrollo de descubrimientos, tecnología y avance en general del mundo. Sin embargo, hubo un momento en el que se olvidó qué era la naturaleza del ser humano, cuál era realmente, y se desvirtuó. Entonces se está tomando a los medicamentos como si fueran una muleta de la cual se tenga que depender o de la cual se pueda recurrir cuando ya la salud comience a cojear. Y pues parte de nuestro mensaje como farmacéuticos, porque nosotros vemos la parte buena de los medicamentos y su efectividad, verificamos tanto a la salida al mercado de los medicamentos y como en su uso cotidiano con los pacientes, pero también nosotros vemos de cerca esa otra parte que no se dice tanto, efectos secundarios, efectos adversos, interacciones, y la población tiene como que una fe ciega en el uso de medicamentos. También los sistemas sanitarios tienen mucha responsabilidad sobre esto porque están conformados de una manera en que el paciente acude al centro sanitario, es evaluado por un sanitario, por un médico, y muy probablemente salga con alguna receta de medicamentos y pareciera que el proceso queda hasta allí, que simplemente con la receta de medicamentos ya tiene para recobrar la salud. Y yo lo dije hace poco en mis redes, es un dicho que me encontré en internet y me hizo mucho sentido, que dice que, bueno, tomar medicamentos y sentirse sano es como tomar un préstamo en el banco y sentirse rico. Es una ilusión. Y parte de nuestro trabajo como influenciadores de salud es tratar de hacer conciencia a la población de que la salud primero se construye y luego, si ya no hay más opciones de manera de tratarla con hábitos saludables, de mantenerla, bueno, allí sí se parte a utilizar medicamentos, pero no al revés. ¿Tú crees que muchas veces las personas depositan toda su fe en esas sustancias, bien sean medicamentos con prescripción o sin prescripción, productos naturales, incluso las plantas medicinales, todas estas sustancias, ¿no? Donde hay una molécula y donde realmente está el concepto de salud, ¿no? Pero yo creo que lo más difícil de hacer con este tema de la salud y ese conflicto de intereses tan constante es transformar los países, ¿no? Para que entiendan que los medicamentos no son la tabla de salvación y que empecemos a revertir ese proceso para poder garantizar una salud real, porque tú y yo lo hemos visto, ¿no? Y con pacientes usando
medicamentos de estos del top 10 mundial, como inhibidores de bomba de protones, para corregir situaciones que son netamente asociadas a la alimentación, medicamentos para dormir, que no tienen evidencia científica comprobada, como el alprazolam, que es uno de los top 10 más usados en el mundo, y termina ahogando a la población en sustancias que no tienen indicaciones válidas. Y el énfasis más grande de este podcast de hoy, de este episodio, no es hablar de lo correcto, porque quizás lo correcto es más obvio. Y lo incorrecto, que debería ser más obvio, no lo es, a pesar de toda la evidencia científica que existe en el mundo. Y no es que vamos a decir que nosotros somos antivacunas o antimedicamentos, no. Pero los medicamentos tienen una porción de responsabilidad en el cuidado de la población que es, después de ver tanto, te das cuenta que es mucho menor a lo que uno le hicieron ver durante su formación como profesional y durante todas las etapas de formación que uno ha recibido. Y yo creo que eso hay que interiorizarlo mucho porque desde que tú naces te colocan medicamentos, ¿no? O sea, te enseñan a que los medicamentos son necesarios y todos los suplementos y todas las sustancias que existan, pero realmente no te construyen una base para que tú entiendas qué es lo que significa la salud, sino que te industrializan la salud. Por ejemplo, la madre que una vez que sale de su espacio del hospital donde da luz, le colocan una leche de fórmula para que industrialice el proceso de alimentación de su hijo y no le estimulan la lactancia materna. Y esto ya te lleva a entender que los sistemas de gobierno, para tratar de mantener a la población funcional, lo que hacen es darles estrategia para desconectar su proceso de cuidado. Y eso es muy preocupante, es altamente preocupante, porque la población no está educada realmente y llega un momento que todas estas sustancias que la gente se administra empiezan a atentar contra su seguridad y empiezan a crear distorsiones de lo que implica un beneficio para su salud. Y para mí es preocupante. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, sí, sí, totalmente. Yo lo veo muy seguido cuando hago mis asesorías de pacientes y tú dijiste una palabra que es muy clave, que es la educación, porque resulta que la población realmente no está educada para cuidar su salud. Y si tiene alguna educación, es realmente muy pobre, no es una educación que sea a profundidad, que la persona sepa realmente cómo cuidar su salud. Lógicamente existen condiciones específicas que sí requieren de medicamentos, sí o sí, y bueno, para eso está la tecnología y los descubrimientos que están para eso. Sin embargo, la gran mayoría de patologías que yo veo que llegan a las farmacias, la gran mayoría de personas no son este tipo de enfermedades, no tienen este tipo de enfermedades, generalmente son enfermedades que las denomina la OMS como enfermedades no transmisibles. Podemos mencionar hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades pulmonares que muchas derivan del tabaquismo, enfermedades metabólicas, enfermedades renales que derivan también de malos hábitos de cuidado de la salud. Y entonces, pues allí vemos que realmente la población, por una parte la población no está educada. Y como tú comentaste, la sociedad está tan industrializada que es muy difícil salir de ese sistema. Consumir alimentos que realmente no son alimentos, incluso si vienen del campo, consumir alimentos que tienen pesticidas, que están llenos de químicos y pesticidas. Es bien difícil, en mi experiencia es bien difícil para los pacientes poder gestionar su salud, incluso si están apoyados de un buen sistema de salud. Hablemos de, por ejemplo, países europeos que tienen buenos sistemas de salud. Cuando nos vamos ya a Latinoamérica, pues el panorama es totalmente diferente y desalentador porque
además de la falta de educación y además de la precariedad de los sistemas de salud, pues también tenemos que el marketing de productos y la industrialización de, por ejemplo, la alimentación, el ritmo de vida, el ritmo de trabajo, no permiten que la persona pueda tener un cuidado adecuado de su salud. Sin embargo, yo siempre apuesto a que la educación tiene que ser una bandera que tiene que estar permanentemente en los gobiernos, en las instituciones y también las personas, porque al igual que estamos hablando del medicamento, que se pone toda la fe en el medicamento para curar cierta condición, pues también las personas yo siento que están acostumbradas a depender de que el gobierno o de que un sistema de salud le resuelva su problema, le atienda y le resuelva. Y está dejando la responsabilidad de su propia salud en manos ajenas. Entonces las personas, y espero que todos los escuchas que están acá hoy, tienen que tomar responsabilidad de su propia salud. No hay nadie que esté más interesado en mantener una buena salud que la propia persona. Ningún tercero, ningún médico, ningún sanitario, ningún medicamento va a poder cuidar mejor de la salud de cada uno si la persona en realidad no toma acción. Y pues la verdad es que es difícil, yo lo veo cuando veo a mis pacientes, es difícil, pero no es imposible. Si hay una buena guía, pero tenemos que tener profesionales sanitarios que estén realmente formados para esto. Con una buena guía se puede gestionar de manera muy acertada la salud de los pacientes, mejorar estas condiciones e incluso se pudiera prescindir de muchos medicamentos que realmente cuando vamos a ver no son necesarios porque el efecto que tienen sobre la enfermedad realmente es bajo, aun cuando sean el top de utilización en el mundo, que sea el medicamento de referencia, cuando uno se pone a ver si combina esto con cambios de hábito, incluso se puede dejar de utilizar ciertos medicamentos y por supuesto que la persona se ve beneficiada. Bueno, sí, efectivamente, mientras más te escucho, más pienso que puede ser ministro de salud del país y mejorar. No estamos en los centros de poder. Yo pienso que lo voy a comentar, no sé si nos van a amonestar, ¿no? Como polifarmacéutico. Esa historia la pueden ver en mi Instagram si quieren. Eh, el tema es que la industria farmacéutica, lo que yo he sentido después de haber abierto esa compuerta, es que es un control de masas. Y ese control de masas, cuando tú descubres que ocurre en ti, te das cuenta de que te han dado todas las herramientas para no pensar más allá. Y no estamos centrados en una terapia, en un sistema preventivo, sino en un sistema curativo, ¿no? O en de los casos de control, que es lo que pasa con las enfermedades crónicas. Y hemos visualizado a la humanidad como un sistema en donde la salud existe o se cuestiona cuando yo tengo una enfermedad, pero no se ve la salud como la prevención para evitar esa enfermedad. Y eso es como que es salud o me estoy cuidando si voy a la consulta, es salud o me estoy cuidando si voy al médico, pero no es salud y me estoy cuidando si voy a otras instancias distintas, ¿no? Entonces, estamos como confundidos y bueno, nosotros como profesionales, y no es que estoy diciendo que Venezuela tenga mal sistema de formación, también está dentro de esa burbuja, nos han formado para entender mecanismos de acción, para entender dosis, para entender patologías, para entender problemas, pero en donde nos enseñaron otros elementos distintos a la enfermedad. Entonces estamos sumidos en sistemas de formación y de cuidado totalmente biomédicos
y no se ha visualizado un sistema biopsicosocial para poder trascender a sistemas donde, además de la industrialización, está el tema financiero de por medio, porque obviamente el producto es una transacción y evidentemente es más rentable enfermar que prevenir. Y esto es una controversia, ¿no? Muy fuerte, porque quizás tú te sientes como que a mí me engañaron y no es fácil como que explicarle esto a la sociedad, porque la gente se enfoca siempre en donde hay más dinero, donde hay más poder y donde hay más razón. Entonces este tema de la salud, como lo conocemos, y me encantan estos temas y que los estemos conversando, porque prácticamente estamos dando una opinión que para que la escuchen los que van a escuchar, le- les va a ser difícil porque pocas personas quizás van a hablar de esto y no es que nosotros no tengamos la capacidad de combinarnos con el sistema biomédico para evaluar medicamentos, interacciones, dosis, cualquier tipo de información científica, porque sí la tenemos, pero pensamos que es mucho más valioso dar una perspectiva en el sentido de que no estamos a favor de industrializarnos ni a favor de los medicamentos, estamos a favor del bienestar del paciente con la menor cantidad de sustancias químicas posible, porque así como las enfermedades producen complicaciones, el uso crónico de sustancias químicas también producen complicaciones, daños renales, daños hepáticos, daños neurológicos, daño cardiovascular, que de alguna forma, así como tratas de prevenir las complicaciones ocasionadas por la cronicidad o una enfermedad aguda, también tienes que trabajar en prevenir las complicaciones ocasionadas por una entidad más, que es el medicamento, y que no se ve como una sustancia que pudiese crear problemas en la sociedad. Entonces tenemos que mantener en ese equilibrio. Yo pienso que quizás muchos sanitarios van a pensar que uno no está en lo correcto o que estás con el grupo de el legado de los antivacunas y todo esta corriente que existe, pero no es así, sino que tenemos que ser más conscientes, aplicar los principios bioéticos, de cuidado al paciente y de esa forma garantizar un beneficio para la sociedad. Bueno, por mi parte, de verdad que muy agradecido a los que estén conectados, pueden comentar, pueden escribir, pueden seguirnos en @desmedicalizados, en farmacéutico pendiente de ti, en @magistralmente, estamos a la orden. Desmedicalizado hasta que arde, tenemos muchos temas más adelante que les van a causar bastante curiosidad. Y bueno, te dejo los micrófonos, Beck, para que des las palabras finales y el mensaje final. Gracias, Rafael. Sí, yo quiero complementar lo que acabas de decir. Yo creo que el modelo definitivamente se debe renovar y no necesariamente eso implica que haya que hacer un cambio radical, porque ya los profesionales están, se tienen profesionales de calidad. Quizás son insuficientes, es probable, pero ya están allí. El problema está en que se vea a los pacientes como departamentos. Entonces, si un paciente tiene un problema dermatológico en la piel, va al dermatólogo, pero si también tiene algún problema digestivo, entonces se va para el gastroenterólogo. Y si el paciente tiene otro problema, no sé, respiratorio, pues entonces iría a el especialista. Pero no existe aquel médico o aquella persona sanitario que se siente con el paciente a realizar una revisión completa para descubrir quizás que el paciente lo que tiene es un problema emocional que le está produciendo todos esos síntomas. Y por eso a lo mejor tiene un desorden alimentario, por eso a lo mejor sufre de asma o de tabaquismo.
no puede controlar su vicio y a lo mejor por eso tiene manifestaciones en piel. Entonces, de esa manera yo creo que se puede incluso ahorrar mucho dinero a los gobiernos, pero ciertamente pues hay intereses que no lo permiten. Acá el llamado, no sé, yo no sé si alguien de los gobiernos me vaya a escuchar, a lo mejor sí, a lo mejor no. Sin embargo, mi objetivo principal no es ese, sino cada una de las personas que escuchan este podcast y que lo repliquen si les gusta, es que cada quien tiene que hacerse responsable de su cuerpo y de su pedacito, de su parte, la parte que le toca. Poner la responsabilidad en manos de otros nunca va a ser completa. Lo que es cierto también es que muchas personas no saben incluso cómo hacer esto, no saben que estos servicios existen o no saben que pueden haber profesionales que de verdad sean integrales y que vean a los pacientes en todas estas aristas. Uno de los profesionales que sí que lo realiza y son los menos sonados son los médicos de familia. Los médicos de familia están entrenados para evaluar todas estas condiciones. Los médicos internistas quizás también lo hagan, aunque no de una manera tan holística, me parece. También los farmacéuticos comunitarios estamos formados para escuchar a los pacientes y tenemos la experiencia de observar diferentes casos de diferentes especialidades y muchos lo hacemos con nuestros pacientes. Lo importante es que cada quien tome en cuenta que no es solamente, su cuerpo no es solamente un compartimiento, no es solamente neuronas por una parte, no es solamente tejido ganglionar por otro, sino que es un conjunto completo y todo tiene que ver con todo, todo tiene repercusión en todo. Un problema emocional repercute en el cuerpo, un problema físico repercute en las emociones igualmente. Y cuando ya una enfermedad se instaura en una persona es porque el cuerpo ha resistido mucho tiempo a alguna agresión o alguna situación que ya no le es manejable. Ha dado alerta seguramente con anterioridad y sin embargo no se le ha escuchado, no se ha prestado atención y llega un momento en que ¡pum!, surge la enfermedad. Entonces por eso nuestro llamado es hacia primeramente la prevención, pero probablemente este mensaje de prevención ya le llegue tarde a muchas personas. Y aún así, aunque ya alguna de las personas que escuche ya tenga una enfermedad instaurada, aún así igualmente están indicados todas las medidas de prevención y todas las medidas de corrección de hábitos para poder recobrar efectivamente la salud, porque los medicamentos tienen un espacio de acción, tienen un espacio que tiene cierta efectividad, está descrito en la literatura, pero siempre hay una parte que los medicamentos no pueden hacer y también es que no se puede olvidar que hay riesgos, aparte de todos los costos sanitarios que esto implica, que eso está contabilizado, está muy bien descrito en países desarrollados como por ejemplo Estados Unidos o países europeos, y manejamos estadísticas, en esos países se manejan estadísticas de que, por ejemplo, las asistencias a urgencia e incluso fallecimientos por causas de medicamentos o por causas terapéuticas se pueden incluso igualar a los accidentes de tránsito y pueden llegar a ser hasta el tercer lugar de ocurrencia en estos países. Entonces, se trata de un tema que es realmente importante y del cual yo sé que muchos países sí tienen campañas de prevención y campañas de educación, pero son campañas muy tibias, son campañas que no, creo que no han surtido el efecto que realmente debería surtir. Y bueno, la población también tiene que tomar su parte de responsabilidad en esto, en gestionar su salud, en buscar asesoría certera, basado en conocimientos científicos y no poner toda la fe en solamente una terapia que puede ser medicamento o que puede ser cualquier cosa, sino que tiene que ser un conjunto de acciones, un conjunto de hábitos que se tienen que ejecutar al mismo tiempo para que realmente
le demos todas las opciones al cuerpo de estar saludable. Bueno, Lisbeth, todos los que nos escuchen, recuerden, somos Rivas y Rafael Amaro, @desmedicalizados. Y bueno, nos veremos en una próxima actividad, en un próximo episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Y bueno, gracias a todos. Gracias. No olvides que todo lo conversado en este podcast es de carácter genérico. Si tienes alguna dolencia o condición especial, consulta al especialista de salud que corresponda. Si este episodio te gustó y si aún no lo has hecho, suscríbete a este podcast, dale like y compártelo con alguien que creas que puede necesitar escucharlo. Nos ayudas mucho a crecer con esas pequeñas acciones. Además, nos agradaría mucho saber de ti, por lo que si deseas, nos puedes dejar algún comentario o reseña y con mucho gusto te responderemos. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nos vemos o escuchamos en el próximo episodio.